1975, Alemania, Anneliese Michel, los 67 exorcismos que los tribunales juzgaron y condenaron. En la pequeña ciudad bávara de Klingenberg am Main, en la región rural de Franconia, el otoño de 1973 llegó con una tranquilidad engañosa para la familia Michel. La casa familiar de 2 plantas, construida en piedra gris típica de la región, se alzaba modestamente en Bergstrasse, una calle silenciosa donde las tradiciones católicas habían permanecido inalteradas durante generaciones. Anna Michel, de 44 años, había criado a sus 4 hijos con la disciplina férrea que caracterizaba a las familias católicas bávaras de la época. Su esposo Josef, de 48 años, trabajaba como carpintero local y había inculcado en sus hijos los valores del trabajo duro, la obediencia religiosa y el respeto por las tradiciones ancestrales. En esta comunidad conservadora de apenas 3.000 habitantes, la familia Michel era conocida por su devoción religiosa excepcional. Anneliese Michel, de 23 años, era la segunda hija de la familia y había crecido como una joven ejemplar según los estándares católicos tradicionales. Estudiante de pedagogía en la Universidad de Würzburg, combinaba sus estudios superiores con una vida espiritual intensa que incluía misa diaria, rosarios vespertinos y periodos regulares de ayuno penitencial. Sus profesores la describían como una estudiante brillante y dedicada, mientras que sus compañeros la recordaban como una joven seria pero amable. La religiosidad de Anneliese había intensificado significativamente después de un evento traumático ocurrido cuando tenía 16 años. Su hermana mayor había dado a luz a una hija ilegítima, un escándalo que había sacudido profundamente a la conservadora familia Michel. Anneliese había asumido una culpabilidad desproporcionada por este evento, considerándolo como una mancha sobre el honor familiar que requería expiación personal a través de penitencia intensiva. Durante sus años universitarios, Anneliese había mantenido una rutina estricta que combinaba estudios académicos exigentes con prácticas devotas extremas. Se levantaba antes del amanecer para asistir a misa matutina, estudiaba durante todo el día, y dedicaba las tardes a oraciones prolongadas y lecturas espirituales. Los fines de semana los pasaba frecuentemente en retiros religiosos o visitando santuarios locales para realizar peregrinaciones penitenciales. Sus padres observaban con orgullo la devoción de su hija, considerándola como un ejemplo de virtud católica en una época donde los valores tradicionales parecían erosionarse bajo la influencia de los cambios sociales de los años 70. Anna Michel frecuentemente comentaba a las vecinas que Anneliese poseía una espiritualidad especial, una conexión profunda con lo divino que la distinguía de otras jóvenes de su generación. Sin embargo, durante el semestre de otoño de 1973, los compañeros de clase de Anneliese comenzaron a notar cambios sutiles en su comportamiento. La joven que siempre había sido puntual y meticulosa empezó a llegar tarde ocasionalmente, con una expresión distante que sugería falta de sueño. Sus notas, tradicionalmente excelentes, mostraron una ligera pero preocupante disminución. El 17 de septiembre de 1973, durante una clase de historia de la educación, Anneliese experimentó lo que sus compañeros describieron como un episodio extraño. Sin advertencia previa, se quedó completamente inmóvil en su asiento, con los ojos fijos en un punto indefinido del aula. Cuando la profesora intentó captar su atención, Anneliese no respondió durante varios minutos, como si hubiera entrado en un estado de trance profundo. Después de este incidente, que fue reportado al decano de la facultad como una posible emergencia médica, Anneliese insistió en que se había sentido perfectamente bien y que simplemente había estado muy concentrada en sus pensamientos. Sin embargo, este evento marcó el inicio de una serie de manifestaciones que transformarían gradualmente a la estudiante ejemplar en el centro de uno de los casos de exorcismo más controvertidos y legalmente significativos de la era moderna. Anneliese Michel había nacido el 21 de septiembre de 1952 en una familia que representaba los valores católicos tradicionales de la Baviera rural. Su infancia transcurrió en un ambiente donde la religión no era simplemente una práctica dominical, sino el marco fundamental que estructuraba cada aspecto de la vida cotidiana. Las oraciones matutinas precedían al desayuno, el rosario familiar se recitaba cada noche, y los santos católicos eran invocados para protección en todas las actividades diarias. Josef Michel había heredado el taller de carpintería de su padre y mantenía una reputación sólida en Klingenberg por la calidad de su trabajo y su integridad moral. Era un hombre de pocas palabras que expresaba su fe a través de acciones más que de palabras, asistía a misa diaria antes del trabajo, nunca trabajaba en domingo, y donaba regularmente una porción de sus ingresos a la iglesia local de San Mauricio.
Su autoridad paternal era incuestionable, y esperaba obediencia absoluta de sus hijos en asuntos tanto seculares como religiosos. Anna Michel complementaba la disciplina de su esposo con una devoción mariana intensa que había caracterizado su propia educación en el convento de las Hermanas de la Misericordia. Había sido educada durante los años de la Segunda Guerra Mundial bajo la supervisión de monjas que enfatizaban la penitencia, el sacrificio personal y la constante vigilancia contra las tentaciones del mundo moderno. Estos valores los transmitió meticulosamente a sus 4 hijos, pero encontró en Anneliese a su discípula más receptiva. Desde la primera infancia, Anneliese había mostrado una inclinación natural hacia la espiritualidad que iba más allá de la religiosidad familiar típica. A los 5 años, ya había memorizado oraciones complejas que otros niños de su edad no podían comprender. A los 7 años, expresó por primera vez su deseo de convertirse en monja, una aspiración que sus padres recibieron con orgullo pero también con la prudente sugerencia de que esperara hasta completar su educación secular. Durante su adolescencia, especialmente después del escándalo familiar causado por el embarazo no matrimonial de su hermana mayor en 1968, Anneliese intensificó sus prácticas devotas hasta niveles que preocuparon incluso a sus padres tradicionalistas. Comenzó a ayunar los viernes no solo absteniéndose de carne, sino eliminando completamente el almuerzo. Sus periodos de oración se extendieron de 30 minutos a 2 horas diarias, y frecuentemente se levantaba durante la noche para rezar el rosario completo. El trauma del embarazo de su hermana había afectado profundamente a toda la familia Michel. En la conservadora comunidad de Klingenberg, donde los chismes se extendían rápidamente y las reputaciones familiares se transmitían de generación en generación, el evento había sido percibido como una mancha indeleble sobre el honor familiar. Anneliese, aunque no había tenido responsabilidad alguna en la situación, había asumido una culpabilidad desproporcionada y había comenzado a considerar su propia perfección moral como la manera de restaurar la reputación familiar. Sus años en el gimnasio local habían sido académicamente exitosos pero socialmente aislados. Mientras sus compañeros exploraban las libertades típicas de los adolescentes de los años 60, Anneliese mantenía horarios estrictos que la llevaban directamente de la escuela a la iglesia y luego a casa para estudios y oraciones. Raramente participaba en actividades sociales seculares, prefiriendo los grupos de jóvenes católicos y las actividades patrocinadas por la parroquia. Cuando ingresó a la Universidad de Würzburg en 1973 para estudiar pedagogía, Anneliese había elegido una carrera que consideraba vocacionalmente compatible con sus valores religiosos. Su plan era convertirse en maestra de escuela primaria católica, una profesión que le permitiría influir positivamente en la formación moral de niños pequeños mientras mantenía un estilo de vida acorde con sus creencias espirituales profundas. Los registros universitarios de sus primeros 2 semestres mostraban a una estudiante excepcionalmente dedicada que había logrado calificaciones superiores en todas sus materias. Sus profesores la recordaban como seria pero nunca problemática, una joven que participaba activamente en discusiones académicas pero que evitaba los aspectos más sociales de la vida universitaria. Vivía en una residencia católica para estudiantes donde las reglas eran estrictas y las actividades recreativas estaban supervisadas por religiosas. Su rutina diaria en Würzburg había seguido patrones establecidos desde la infancia: misa matutina en la capilla universitaria, clases durante el día, estudio en la biblioteca por las tardes y oraciones vespertinas antes de acostarse. Los fines de semana los dedicaba a visitas familiares en Klingenberg, donde ayudaba con las tareas domésticas y participaba en actividades parroquiales. Esta estructura rígida había proporcionado a Anneliese estabilidad y propósito durante sus primeros años universitarios. Sin embargo, los registros médicos posteriores revelarían que durante este periodo aparentemente estable, Anneliese había comenzado a experimentar síntomas físicos sutiles que inicialmente había atribuido al estrés académico. Dolores de cabeza ocasionales, dificultades para concentrarse durante periodos prolongados y episodios esporádicos de insomnio habían sido tratados con remedios caseros y oración intensificada, siguiendo la tradición familiar de confiar en la providencia divina antes que en la medicina moderna. Para el verano de 1973, estos síntomas habían comenzado a intensificarse de manera que ya no podían ser ignorados o atribuidos simplemente al estrés estudiantil, preparando el escenario para los eventos extraordinarios que transformarían la vida de Anneliese y eventualmente atraerían la atención de autoridades médicas, religiosas y legales a nivel nacional. En octubre de 1973, apenas un mes después del extraño episodio en la universidad,
Anneliese experimentó su primera crisis convulsiva documentada mientras estudiaba en su habitación de la residencia católica. Según el reporte médico de emergencia, las compañeras de residencia encontraron a Anneliese en el suelo, con el cuerpo rígido y los ojos en blanco, en lo que parecía ser un ataque epiléptico clásico. La ambulancia la transportó al Hospital Universitario de Würzburg, donde el Dr. Richard Roth, neurólogo jefe del departamento, condujo los primeros exámenes médicos exhaustivos. Los electroencefalogramas iniciales mostraron anomalías en la actividad cerebral consistentes con epilepsia del lóbulo temporal, una condición que podía explicar tanto las convulsiones como los episodios de desconexión que Anneliese había experimentado previamente. El Dr. Roth prescribió Dilantin, un anticonvulsivo estándar para el tratamiento de epilepsia, y programó citas de seguimiento regulares para monitorear la respuesta de Anneliese al tratamiento. Durante las primeras semanas, la medicación pareció efectiva. Las convulsiones cesaron completamente, y Anneliese pudo retomar sus estudios universitarios con aparente normalidad. Sin embargo, en enero de 1974, Anneliese comenzó a reportar síntomas que iban más allá de las manifestaciones típicas de la epilepsia. Durante las sesiones de seguimiento con el Dr. Roth, describía experiencias de presencias malévolas en su habitación, voces que escuchaba durante la noche, y visiones de figuras demoníacas que aparecían especialmente durante sus oraciones vespertinas. El neurólogo, reconociendo que estos síntomas podrían indicar complicaciones psiquiátricas adicionales, refirió a Anneliese al Dr. Siegfried Lütge, psiquiatra del mismo hospital. Durante las evaluaciones psiquiátricas iniciales, Lütge documentó que Anneliese presentaba signos de depresión severa, ansiedad religiosa extrema, y lo que clasificó como alucinaciones auditivas y visuales de contenido religioso. Los registros psiquiátricos del Dr. Lütge muestran que Anneliese describía con gran detalle las voces que escuchaba, identificándolas como pertenecientes a figuras históricas específicas: Hitler, Judas Iscariote, Caín, y varios demonios que nombraba según la tradición católica. Estas voces, según sus reportes, la insultaban constantemente, la tentaban a cometer actos blasfemos, y le ordenaban abandonar sus prácticas religiosas. En marzo de 1974, el Dr. Lütge añadió antipsicóticos a la medicación de Anneliese, incluyendo Aldol y otros neurolépticos disponibles en esa época. Inicialmente, estos medicamentos parecieron reducir la intensidad de las alucinaciones, pero también produjeron efectos secundarios significativos: temblores, rigidez muscular, y lo que Anneliese describía como una pérdida de conexión espiritual que la angustiaba profundamente. Durante el verano de 1974, a pesar del tratamiento médico continuo, los síntomas de Anneliese se intensificaron dramáticamente. Sus padres, Josef y Anna, reportaron que durante las visitas familiares en Klingenberg, su hija mostraba comportamientos completamente ajenos a su personalidad habitual. Gritaba obscenidades durante las comidas familiares, se negaba a tocar objetos religiosos, y había desarrollado una aversión extrema a entrar en iglesias. El incidente más alarmante ocurrió el 15 de agosto de 1974, durante la festividad católica de la Asunción de María. Anneliese había regresado a Klingenberg para participar en las celebraciones religiosas tradicionales, pero durante la misa matutina en San Mauricio, sufrió lo que los testigos describieron como un episodio de posesión manifiesta. Según el reporte del padre Ernst Alt, párroco de la iglesia, Anneliese comenzó a gritar en lo que parecían ser idiomas desconocidos, mostró fuerza física anormal que requirió que varios hombres la sujetaran, y manifestó conocimiento de detalles íntimos sobre la vida privada de feligreses presentes. Este evento público en la conservadora comunidad de Klingenberg marcó un punto de inflexión en la percepción del caso. Mientras los médicos continuaban insistiendo en explicaciones neurológicas y psiquiátricas, un número creciente de miembros de la comunidad religiosa comenzó a considerar que los síntomas de Anneliese podrían tener un origen sobrenatural que requería intervención espiritual además del tratamiento médico. En septiembre de 1974, Anna Michel contactó al padre Alt expresando su creciente convicción de que la condición de su hija no era meramente médica. Había observado que los síntomas más severos de Anneliese ocurrían consistentemente en presencia de objetos religiosos, durante oraciones familiares o en fechas significativas del calendario católico. Esta correlación, argumentaba Anna, sugería una dimensión espiritual que la medicina moderna no podía abordar adecuadamente. El padre Alt, inicialmente reticente a considerar explicaciones sobrenaturales, acordó observar personalmente a Anneliese durante varios episodios. Sus notas pastorales,
posteriormente presentadas como evidencia en el juicio de 1978, documentan su creciente convicción de que estaba presenciando fenómenos que excedían su experiencia pastoral normal. Particularmente perturbador para el sacerdote era el hecho de que Anneliese mostraba conocimiento de detalles sobre su propia vida y la de otros feligreses que no podía haber obtenido por medios naturales. En octubre de 1974, el padre Alt contactó al obispo Joseph Stangl de Würzburg para solicitar orientación oficial sobre el caso. Esta comunicación formal marcó el inicio del proceso que eventualmente llevaría a la autorización eclesiástica para los exorcismos que dominarían los últimos 2 años de vida de Anneliese. Mientras tanto, los tratamientos médicos continuaban sin éxito aparente. El Dr. Roth había ajustado las dosis de anticonvulsivos múltiples veces, y el Dr. Lutge había experimentado con diferentes combinaciones de antipsicóticos y antidepresivos. Los registros médicos de este periodo muestran una progresión frustrante. Cada vez que parecía que un tratamiento estaba funcionando, los síntomas regresaban con mayor intensidad. Para finales de 1974, Anneliese había perdido aproximadamente 10 kilogramos de peso debido a episodios frecuentes de vómitos y rechazo de alimentos, especialmente durante periodos cuando los síntomas se intensificaban. Sus calificaciones universitarias habían disminuido drásticamente, y había comenzado a faltar a clases regularmente debido a hospitalizaciones y crisis recurrentes. El caso había llegado a un punto donde ni la medicina ni la religión, trabajando independientemente, parecían capaces de proporcionar alivio efectivo a los sufrimientos de Anneliese, preparando el escenario para la controvertida decisión de combinar tratamiento médico con intervención espiritual que caracterizaría la fase final y más trágica de su vida. El 24 de septiembre de 1975, después de meses de investigación canónica, el obispo Joseph Stangl otorgó autorización oficial para realizar el gran exorcismo según el Rituale Romanum en el caso de Anneliese Michel. La decisión se basó en el cumplimiento de los criterios eclesiásticos tradicionales: manifestación de fuerza sobrehumana, conocimiento de lenguas desconocidas, revelación de información oculta y aversión violenta a objetos sagrados. Los sacerdotes designados para realizar los exorcismos fueron el padre Arnold Renz, de 61 años, párroco de Tleben, y el padre Ernst Alt, de 38 años, quien había sido testigo directo de los episodios de Anneliese en la iglesia de San Mauricio. Ambos sacerdotes habían recibido preparación específica del obispo Stangl sobre los procedimientos del Rituale Romanum y las precauciones necesarias para casos de posesión demoníaca. El primer exorcismo oficial se realizó el 2 de octubre de 1975 en la casa familiar de los Michel en Bergstrasse. Desde esta primera sesión, el padre Renz tomó la decisión crucial de grabar cada exorcismo utilizando una grabadora de cassette Grundig, creando un archivo audio que eventualmente incluiría 42 cintas con más de 60 horas de grabaciones. Estas grabaciones se convertirían en evidencia central durante el juicio posterior. Durante las primeras sesiones de exorcismo, documentadas tanto en las grabaciones audio como en los diarios detallados que mantuvieron ambos sacerdotes, Anneliese manifestaba lo que los exorcistas interpretaban como voces de 6 entidades demoníacas distintas: Lucifer, Judas Iscariote, Nero, Caín, Hitler, y un demonio que se identificaba como Fleischmann, supuestamente un sacerdote del siglo XVI que había sido condenado por la Inquisición. Las grabaciones de los exorcismos, posteriormente analizadas por expertos en lingüística durante el juicio, documentan cambios dramáticos en la voz de Anneliese. Durante los episodios más intensos, hablaba en tonos guturales profundos que contrastaban completamente con su voz natural, utilizaba palabras en latín medieval que excedan su educación formal, y demostraba conocimiento detallado sobre eventos históricos que no había estudiado académicamente. El padre Renz documentó meticulosamente las manifestaciones físicas que acompañaban cada sesión de exorcismo. Anneliese mostraba fuerza física que requería que múltiples adultos la sujetaran, realizaba contorsiones corporales que parecían anatómicamente imposibles, y resistía temperaturas extremas que hubieran sido intolerables para una persona en condiciones normales. Sus ojos frecuentemente mostraban solo la parte blanca durante periodos prolongados, y su temperatura corporal fluctuaba dramáticamente sin explicación médica. Durante noviembre y diciembre de 1975, la intensidad y frecuencia de los exorcismos aumentó significativamente. Las sesiones, que inicialmente duraban 1 hora, se extendieron frecuentemente a 4 o 5 horas continuas. Los padres Michel,
Joseph y Anna, estaban presentes durante todos los exorcismos, documentando sus propias observaciones en diarios personales que posteriormente fueron presentados como evidencia legal. Los exorcistas reportaron que las entidades manifestadas a través de Anneliese proporcionaban información específica sobre sus supuestas identidades históricas. La voz que se identificaba como Hitler hablaba en dialectos austríacos y demostraba conocimiento detallado sobre eventos de la Segunda Guerra Mundial que Anneliese no había estudiado. La entidad que afirmaba ser Judas hablaba en lo que los sacerdotes creían era arameo y describía detalles sobre la vida en Palestina del primer siglo. En enero de 1976, el caso atrajo la atención de investigadores independientes. El doctor Adolf Rodewyk, jesuita y exorcista experimentado de Frankfurt, visitó Klingenberg para evaluar personalmente el caso. Sus observaciones, documentadas en cartas oficiales al obispo Stangl, confirmaron la presencia de fenómenos que consideraba genuinamente sobrenaturales y que excedían su experiencia en casos similares. Durante este periodo, los tratamientos médicos continuaron paralelamente a los exorcismos. El Dr. Roth mantuvo el seguimiento neurológico, ajustando las medicaciones anticonvulsivas según la evolución de los síntomas. Sin embargo, los registros médicos muestran que los medicamentos parecían perder efectividad durante los periodos de actividad exorcística más intensa, sugiriendo una correlación entre la intensidad espiritual del caso y la resistencia a los tratamientos farmacológicos. El estado físico de Anneliese comenzó a deteriorarse notablemente durante la primavera de 1976. Su peso disminuyó de 52 kilogramos en octubre de 1975 a 38 kilogramos en abril de 1976. Los exorcistas documentaron que durante las sesiones más intensas, Anneliese rechazaba completamente los alimentos y líquidos, afirmando que las entidades demoníacas la obligaban a ayunar como forma de resistir la intervención religiosa. Los efectos psicológicos en la familia Michel fueron severos y están documentados en las cartas que Anna Michel escribió a familiares durante este periodo. La casa familiar se había convertido en el centro de actividad paranormal constante. Objetos que se movían sin explicación, temperaturas que fluctuaban dramáticamente y ruidos inexplicables que ocurrían especialmente durante las noches posteriores a los exorcismos. En mayo de 1976, los sacerdotes reportaron que las entidades demoníacas habían comenzado a hacer predicciones sobre eventos futuros, incluyendo la fecha exacta en que abandonarían el cuerpo de Anneliese. Según las grabaciones del 31 de mayo, la voz identificada como Lucifer afirmó que la liberación ocurriría cuando la víctima haya completado su sufrimiento expiatorio por los pecados de la humanidad. Para junio de 1976, después de 42 exorcismos realizados durante 8 meses, el estado de Anneliese había alcanzado un punto crítico. Las sesiones de exorcismo se habían vuelto tan físicamente demandantes que requerían atención médica inmediata después de cada ceremonia, pero los sacerdotes y la familia continuaron creyendo que estaban cerca de lograr la liberación completa de las fuerzas demoníacas que habían tomado control de la joven de 23 años. Durante junio de 1976, el deterioro físico de Anneliese había alcanzado niveles que alarmaron incluso a los sacerdotes exorcistas más convencidos de la naturaleza sobrenatural del caso. El padre Renz contactó al Dr. George Koppel, médico de familia de Klingenberg, para solicitar evaluación médica urgente del estado de salud de la joven. El diagnóstico del Dr. Koppel fue inequívoco: desnutrición severa, deshidratación peligrosa y signos de insuficiencia orgánica múltiple. El Dr. Koppel recomendó hospitalización inmediata y alimentación intravenosa para estabilizar el estado crítico de Anneliese. Sin embargo, Joseph y Anna Michel, influenciados por las interpretaciones de los sacerdotes sobre el progreso espiritual del caso, rechazaron el tratamiento médico intensivo. Según sus testimonios posteriores durante el juicio, creían firmemente que interrumpir los exorcismos en ese momento crítico permitiría que las fuerzas demoníacas recuperaran control completo sobre su hija. Las grabaciones de los exorcismos realizados durante este periodo revelan cambios significativos en las manifestaciones. Las voces demoníacas, que previamente habían sido desafiantes y blasfemas, comenzaron a mostrar lo que los sacerdotes interpretaron como signos de debilitamiento. En la grabación del 15 de junio, la entidad identificada como Judas afirmó que la liberación está cerca, pero el precio debe ser pagado completamente. Los exorcistas documentaron esta declaración como evidencia de que estaban ganando la batalla espiritual. El 20 de junio de 1976, durante el 62º exorcismo, ocurrió lo que los testigos describieron como la manifestación más dramática de todo el caso.
Según el diario del padre Alt, todas las entidades demoníacas hablaron simultáneamente a través de Anneliese durante más de 2 horas continuas, creando un coro de voces superpuestas que fue captado completamente por las grabadoras. Durante este episodio, Anneliese mostró resistencia física extraordinaria, requiriendo que 6 adultos la sujetaran continuamente. Sin embargo, después de este exorcismo particularmente intenso, Anneliese entró en un estado de colapso que requirió atención médica de emergencia. El doctor Koppel, llamado urgentemente a la casa Michel, documentó signos vitales críticos: pulso débil e irregular, presión arterial peligrosamente baja y temperatura corporal subnormal. Nuevamente recomendó hospitalización inmediata, pero la familia mantuvo su decisión de continuar exclusivamente con el tratamiento espiritual. Los últimos exorcismos de junio fueron realizados con Anneliese en un estado físico tan frágil que frecuentemente perdía la conciencia durante las ceremonias. Las grabaciones de este periodo capturan periodos de silencio prolongado interrumpidos por susurros apenas audibles que los sacerdotes identificaron como comunicaciones demoníacas finales. El padre Renz escribió en su diario que sentía que estaban presenciando la batalla final entre el bien y el mal por el alma de una santa. El 30 de junio de 1976, durante el que sería el 67º y último exorcismo oficial, las entidades demoníacas supuestamente pronunciaron sus declaraciones finales. Según las grabaciones, cada una se despidió individualmente: Lucifer con amenazas de venganza futura, Hitler con proclamaciones sobre la continuación del mal en el mundo, y finalmente Judas con lo que los sacerdotes interpretaron como una confesión de derrota. La sesión terminó con Anneliese aparentemente en paz por primera vez en meses. Esa noche, Anna Michel reportó que su hija había dormido tranquilamente sin manifestar síntomas paranormales por primera vez desde el inicio de los exorcismos. La familia interpretó esto como confirmación de que la liberación espiritual había sido exitosa. Sin embargo, el estado físico de Anneliese era tan crítico que no pudo levantarse de la cama durante todo el día siguiente. El 1 de julio de 1976, a las 11:30 de la mañana, Anneliese Michel falleció en su habitación familiar en presencia de sus padres. Sus últimas palabras, según el testimonio de Anna Michel durante el juicio posterior, fueron: «Mamá, tengo miedo». El doctor Koppel, llamado para certificar la muerte, determinó que la causa inmediata había sido desnutrición y deshidratación severas resultantes de ayuno prolongado. La autopsia oficial, realizada por el doctor Armin Banaszak en el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Würzburg, confirmó que Anneliese había muerto por inanición. Su peso al momento de la muerte era de 31 kilogramos, una reducción de 21 kilogramos desde el inicio de los exorcismos. No se encontraron evidencias de violencia física externa, pero el daño orgánico interno era consistente con ayuno prolongado y estrés extremo. Los hallazgos de la autopsia también revelaron que Anneliese había desarrollado neumonía bilateral en las semanas previas a su muerte, una complicación que no había sido diagnosticada debido a la ausencia de atención médica regular durante los meses finales de su vida. El doctor Banaszak testificaría posteriormente que el tratamiento médico adecuado habría podido prevenir la muerte si hubiera sido administrado oportunamente. El 4 de julio de 1976, 3 días después de la muerte de Anneliese, la Fiscalía de Würzburg abrió una investigación criminal formal sobre las circunstancias de su fallecimiento. Los investigadores requisaron todas las grabaciones de los exorcismos, los diarios de los sacerdotes y los registros médicos disponibles como evidencia para determinar si había ocurrido negligencia criminal en el tratamiento del caso. La noticia de la muerte de Anneliese y la subsecuente investigación criminal creó un escándalo nacional que dividió a la opinión pública alemana entre aquellos que veían el caso como un ejemplo de fanatismo religioso peligroso y otros que lo consideraban como evidencia auténtica de fenómenos sobrenaturales que la ciencia moderna no podía comprender ni tratar efectivamente. El proceso penal contra los padres de Anneliese Michel y los 2 sacerdotes exorcistas comenzó el 30 de marzo de 1978 en el Tribunal Regional de Aschaffenburg. Los 4 acusados enfrentaron cargos de homicidio culposo por negligencia, específicamente por no haber proporcionado la atención médica necesaria que podría haber salvado la vida de Anneliese. El juicio, que duró 10 meses, se convirtió en uno de los casos legales más controvertidos de la Alemania de posguerra. La acusación, dirigida por el fiscal Karl Strobel, presentó evidencia médica contundente demostrando que Anneliese había muerto por desnutrición evitable. El doctor Banaszak testificó que el tratamiento médico hospitalario implementado incluso una semana antes de la muerte habría podido revertir el proceso de inanición.
Los registros médicos mostraron que los acusados habían rechazado repetidamente las recomendaciones de múltiples médicos durante los meses críticos. La defensa, liderada por los abogados Siegfried Roth y Georg Zimmermann, argumentó que los acusados habían actuado de buena fe basándose en creencias religiosas genuinas y en fenómenos que excedían la explicación médica convencional. Como evidencia central, presentaron las 42 cintas de audio de los exorcismos, argumentando que documentaban manifestaciones sobrenaturales auténticas que justificaban el tratamiento espiritual. El tribunal escuchó testimonios de más de 40 testigos, incluyendo médicos, psiquiatras, teólogos y expertos en lingüística. Los especialistas en idiomas analizaron las grabaciones y confirmaron que Anneliese había hablado en dialectos y lenguas que excedían su educación formal. Sin embargo, los expertos médicos mantuvieron que todos los síntomas podían explicarse a través de condiciones psiquiátricas conocidas, particularmente psicosis religiosa combinada con epilepsia del lóbulo temporal. El 28 de abril de 1979, después de deliberar durante 3 días, el tribunal emitió su veredicto. Los 4 acusados fueron declarados culpables de homicidio culposo por negligencia. Joseph y Anna Michel recibieron sentencias de 6 meses de prisión, suspendidas condicionalmente por 3 años. Los padres Arnold Renz y Ernst Alt recibieron sentencias similares, más la prohibición temporal de realizar exorcismos sin supervisión episcopal directa. El juez Hans-Georg Das, en su declaración final, reconoció que el caso presentaba aspectos que desafían la comprensión científica actual, pero enfatizó que las creencias religiosas no podían justificar la negación de tratamiento médico básico a una persona en estado crítico. Esta decisión estableció un precedente legal importante sobre los límites entre libertad religiosa y responsabilidad médica en Alemania. Las grabaciones de los 67 exorcismos fueron depositadas en los archivos del Tribunal de Aschaffenburg, donde permanecen clasificadas como evidencia legal. Sin embargo, copias de algunas cintas fueron posteriormente analizadas por investigadores independientes, incluyendo parapsicólogos y expertos en fenómenos religiosos extraordinarios. Estos análisis han producido interpretaciones contradictorias que mantienen vivo el debate sobre la naturaleza del caso Michel. La Iglesia Católica respondió al veredicto con cambios significativos en sus protocolos para casos de supuesta posesión demoníaca. El Vaticano emitió nuevas directrices en 1999 requiriendo evaluación psiquiátrica obligatoria antes de autorizar exorcismos, y estableciendo que el tratamiento médico debe continuar paralelamente a cualquier intervención espiritual. El caso Michel fue citado específicamente como justificación para estas reformas. En 1998, 22 años después de su muerte, la tumba de Anneliese Michel en el cementerio de Klingenberg se había convertido en un lugar de peregrinación no oficial para católicos que la consideran una mártir moderna. Sus padres, Joseph y Anna, mantuvieron hasta sus respectivas muertes en 2000 y 2008 que habían presenciado fenómenos sobrenaturales genuinos y que su hija había sido una víctima inocente de fuerzas demoníacas reales. El caso inspiró múltiples libros, documentales y películas, incluyendo The Exorcism of Emily Rose en 2005, aunque esta adaptación cinematográfica tomó libertades significativas con los hechos históricos. Los estudios académicos sobre el caso continúan siendo publicados regularmente en revistas de psiquiatría, teología y estudios paranormales, reflejando el interés continuo en sus aspectos médicos, religiosos y legales. Los archivos completos del caso, incluyendo registros médicos, transcripciones del juicio y las grabaciones de los exorcismos, están preservados en múltiples instituciones alemanas como parte del patrimonio histórico legal del país. Estos documentos continúan siendo objeto de análisis por investigadores que buscan entender tanto los aspectos sobrenaturales reportados como las dinámicas psicológicas y sociales que contribuyeron a la tragedia. Hasta el día de hoy, el caso de Anneliese Michel permanece como uno de los ejemplos más exhaustivamente documentados de la intersección entre medicina, religión y ley en el tratamiento de fenómenos considerados sobrenaturales. El debate sobre si sus experiencias fueron manifestaciones de enfermedad mental, fenómenos paranormales auténticos, o una combinación compleja de factores psicológicos y espirituales, continúa dividiendo a expertos y mantiene el caso como uno de los misterios más persistentes de la investigación paranormal moderna.